Buenas tardes. Yo solo he venido a Valledupar en época de Festival Vallenato y cuando estos programas se amplían, pues las tandas son corticas, los artistas tienen que cantar canciones en menos tiempo y agradecerles al final a los que se quedaron, pues, y los que amanecieron, pues, por lo menos. Eh, y para acabar de rematar, esta charla estaba programada para 1 hora, porque era una sesión magistral, pero vamos a cortarla, así que perdonarán si de pronto algunas las paso rápido, pero en otras habrá que enfatizar un poquito. Vamos a hablar sobre complicaciones neurológicas, pero con un énfasis no infeccioso, que es bastante difícil hablando del VIH, y esa era la ruta que iba a seguir. Tal vez lo que quiero puntualizar en esta presentación es que el virus del VIH no solo es linfotrópico, es un lentivirus que de la misma familia del HTLV1 y 2, y eso lo hace que a veces tenga una predilección por el sistema nervioso central y producir enfermedades neurológicas crónicas. Así que en cierta forma tiene un tropismo por el sistema nervioso, así no comprometa a la neurona directamente y al oligodendrocito, pero sí compromete la microglía y los astrocitos. Si uno se quiere preguntar dónde compromete el VIH desde el punto de vista neurológico, todo el neuroeje está comprometido, desde el encéfalo, la médula espinal, las meninges y el músculo. Y algo que quiero enfatizar en esta charla es que se puede presentar en cualquier etapa de la enfermedad, desde la infección aguda hasta los estadios más tardíos. Y se pueden dividir a grandes rasgos en 2 grupos. Aquellos en el cual el virus es el causante de la manifestación o la complicación neurológica, por eso se llama primaria, o secundaria, que más que todo está relacionado con la inmunosupresión severa que produce, con el compromiso y el descenso de los CD4. Podemos decir que sí, que las manifestaciones directas o indirectas del VIH tienen que ver con esos compromisos, pero cuando se adicionan ciertos otros procesos como las infecciones oportunistas que ya se han discutido en el día de ayer y el día de hoy, y compromisos hematológicos, neoplásico y vascular y autoinmune, pues es un conjunto de cosas que se suman y que terminan comprometiendo al sistema nervioso central. Las prevalencias van a ser diferentes, no olviden que entre países hay endemicidades que son completamente distintas y hay un factor genético del individuo que también va a favorecer que se presente en una u otra de esas manifestaciones. ¿Es una realidad las complicaciones neurológicas en los pacientes? Pues sí. Muchas de las manifestaciones de los pacientes a nivel agudo corresponden al 10 al 20 y un 60% de los pacientes en enfermedad avanzada se le detecta algún tipo de disfunción neurológica clínica que sea evidente, pero lo que nos da el dato más claro del compromiso es que cuando se hacían las autopsias de estos pacientes, sobre todo en la era antes de la terapia antirretroviral, es que entre un 75 a 90% de los casos tenían algún tipo de compromiso en el sistema nervioso. Puede que la prevalencia sea distinta en Estados Unidos, en la Unión Europea, con respecto a los países en desarrollados. Se entenderá que el hecho del acceso a la terapia antirretroviral significa que las infecciones oportunistas y el diagnóstico tardío favorece más que éstas se presenten. Pero en esta sí quiero centrarme un poquito porque hacer un estudio, como hicieron aquí en Canadá, con 1.651 pacientes, significa por lo menos ver cuáles son las manifestaciones neurológicas más frecuentes que se presentan en estos pacientes. Aquí no se ve muy bien, pero les voy a ilustrar un poco. El blanco se refiere a los pacientes que tienen estadio avanzado, los otros son pacientes igual positivos. Estas son manifestaciones de trastorno neurocognitivo y estas son manifestaciones de una neuropatía que se llama simétrica distal. Y lo que quiero enfatizar acá es que en este tipo de pacientes, por lo menos en esta serie, se ve que mayoritariamente estos 2 compromisos son los que más frecuentes se presentan. Y cuando la terapia antirretroviral ya estaba presente en el 96, se vio una caída de la incidencia de esas manifestaciones neurológicas y de muchas de estas manifestaciones neurológicas, lo cual significa que de alguna forma el hecho y la introducción de la terapia antirretroviral ha favorecido que disminuyan algunos de estos tipos de presentaciones en los pacientes. ¿Pero por qué se presentan estos compromisos? Por un lado, porque hay una disfunción inmunológica, y no solamente una disfunción inmunológica por la caída de los linfocitos y de los macrófagos, ¿verdad? Que lo vemos muy frecuente en la fase tardía de la infección, es un determinante de que la enfermedad neurológica por VIH se presente, sino que hay una serie de componentes inflamatorios, una elaboración de ciertas citoquinas que comprometen
al sistema neurológico, sobre todo en infección tardía, pero ahora les voy a mostrar que también en infección aguda es muy frecuente. Y las reacciones autoinmunes en la infección temprana determinan algunos de los trastornos neurológicos. Esta es la tabla que resume prácticamente la exposición, porque muchas de las complicaciones asociadas al VIH pueden presentarse o en fases tempranas y medias o en fases tardías. Muchas de estas complicaciones en fases tempranas y tardías tienen que ver con un proceso autoinmune. Ahí está la encefalitis aguda, neuropatía inflamatoria subaguda y crónica, o encefalomielitis aguda diseminada, que también puede presentarte en otras infecciones. Y aunque no voy a tocar el tema, por eso lo puse aquí rojo, sobre la inmunosupresión, donde se presentan las infecciones oportunistas y ciertas neoplasias, ¿verdad? Y existen otras complicaciones directamente asociadas al VIH. Para nombrar, serían los desórdenes neurocognitivos asociados al VIH, que esta es la sigla en inglés, la polineuropatía sensorial distal, la mielopatía vascular y la miopatía por VIH. Sin embargo, hay otra serie de condiciones secundarias, metabólicas, hipóxicas o medicamentosas, hasta los mismos antirretrovirales, que también comprometen de alguna u otra forma el sistema neurológico y que hay que tener en consideración cuando hablamos de este tipo de compromiso. Dejo aquí de último la enfermedad cerebrovascular y el iris, porque también es considerado causante de esas manifestaciones. Durante toda la evolución natural de la enfermedad del VIH, ¿cierto? Desde la seroconversión, la infección aguda, hasta fases avanzadas con descenso del CD4, lo que nosotros vemos es distintos tipos de manifestaciones neurológicas y, perdón, creo que está sonando este programa. Así que lo que hay que tener presente es que si nosotros diagnosticáramos temprano el VIH, ¿verdad?, probablemente no tendríamos que estar recogiendo muchas de estas manifestaciones crónicas como los trastornos neurocognitivos o las mielopatías vasculares y otro tipo de polineuropatías que se están observando pues, en esta gráfica. Si no tenemos en cuenta por qué se produce este tipo de inflamación crónica, no vamos a entender a qué nos referimos con las complicaciones asociadas directas al VIH. ¿Cómo entra el VIH al sistema nervioso central? Por un lado, hace como el efecto de caballo de Troya. O sea, tiene que pasar la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Y para hacerlo el macrófago, que es el que está infectado, macrófago monocito y el linfocito, lleva el virus dentro y una vez allá adentro va consigo el virus que va a seguir con su proceso de replicación. El virus puede entrar directamente, ¿no? También puede hacerlo a través de las uniones y hay otro proceso que es mucho menos frecuente, que es a través de los podocitos, de los astrocitos, ¿verdad? Y la relación con el endotelio de la barrera, puede haber una transitosis que también puede hacer que el virus del VIH entre al sistema nervioso central. Todo esto lo que ocasiona dentro del sistema nervioso central es una cascada inflamatoria que perpetúa esta inflamación, ¿verdad? Que aunque la microglía y el astrocito es el que se compromete, mucha más replicación a nivel de la microglía que el astrocito, la neurona, por el ambiente normal que debe crear el astrocito y la microglía, termina convirtiéndose en todo un caos de inflamación crónica que termina no solo disminuyendo el número de astrocitos a nivel del sistema nervioso central, sino también a provocar una injuria neuronal que explica muchas de las manifestaciones asociadas directamente al VIH. No les tenía tiempo para explicar toda esta cascada inflamatoria que es bien interesante cuando uno tiene que hablar sobre las interleuquinas y muchas otras quimioquinas que están relacionadas con esa neuropatogénesis. ¿Qué pasa en la infección aguda? En la infección aguda, uno sabe que se cultiva el virus en muchas partes del sistema nervioso central, pero hay algo que es muy llamativo, que aunque en el 10 a 20% de los pacientes estaban sintomáticos durante la primera infección, hay un estudio interesante que que se realizó en Tailandia, que el doctor Helmut, que es del 2016, que hablaba sobre 139 pacientes donde la media de duración de la infección fue 19 días en el diagnóstico, 3 a 56 días, y el 53% de esos pacientes tenían algún tipo de compromiso neurológico, donde la mayoría de esos eran cognitivos en el 33%, motor en el 34% y neuropatía en el 11%. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque eso quiere decir que la infección aguda, a la cual nos es difícil llegar, porque no la sospechamos, no es difícil
porque todavía está en ventana inmunológica, necesitaríamos una carga viral, o todavía no ha hecho la seroconversión, detectar cualquier manifestación y pensar en VIH no se nos pasa por la mente y muchas veces al paciente tampoco. Los compromisos de infección aguda son variados, ya los había mencionado en la diapositiva anterior, pero voy a centrarme un poquito en lo que es en la meningitis y en la encefalitis. Porque las patologías primarias asociadas al VIH, sobre todo en el encéfalo, en la encefalitis y la meningitis, en la médula espinal sobre todo es la mielitis y en el nervio periférico las polineuropatías, hay algo muy llamativo. En la encefalitis, por ejemplo, que hay dilatación de los ventrículos y este componente que histopatológicamente es bien clave, que es este nódulo microglial, prácticamente si usted encuentra esta lesión histopatológica, está haciendo un diagnóstico de encefalitis asociada al VIH y lo mismo lo puede ver en el caso de las mielitis asociadas directamente al virus o estos empalecimientos que vemos acá, que se refiere prácticamente a una evidencia de un proceso inflamatorio a nivel de la sustancia blanca, pero sin comprometer la mielina, y esta inmunohistoquímica que lo que habla es de que la inflamación crónica de la cual estamos hablando está presente. Hay compromiso de las meninges a nivel relacionado con el VIH y hay compromiso también del endotelio, de la pared vascular, donde se ve claramente una pérdida de la membrana elástica interna y externa. Y a nivel de la médula hay un componente vascular, o sea, muchas vacuolas aquí, un componente inflamatorio presente a nivel del nervio. Vemos que en el caso de las patologías primarias por el VIH no se ve un compromiso de la mielina, pero sí ve toda una pérdida, sobre todo de aquellos componentes axonales pequeños que explican por qué se presenta la polineuropatía sensorial distal. La meningitis aséptica sabemos que puede desarrollarte a corto o mediano plazo, pero hay un componente, una variante crónica, que es la que vemos mucho en los pacientes que le hacemos punciones lumbares y la mayoría de los pacientes a los cuales le hacemos una punción lumbar buscándole algún tipo de oportunista, alguna neuroinfección, terminamos concluyendo que precisamente esta inflamación crónica puede estar relacionada a la misma actividad del virus. La encefalitis por VIH es importante porque es una indicación de que la replicación de que el virus está allí presente y que está en ese compartimento. Tanto así que los trastornos neurocognitivos asociados al VIH están asociados a esa encefalitis. Entonces, esto da como un resultado de la disfunción neuronal y en última instancia de toda la pérdida que se presenta allí en ese tipo de paciente. Hay una predilección que tiene por las estructuras subcortical y por los ganglios basales y la materia blanca, eso prácticamente lo hemos visto. Sabemos que la terapia antirretroviral, en cierta forma, el hecho que ella disminuye la carga viral, disminuye la inflamación también que se presenta allí y tal vez con eso se observa la disminución de los casos de trastornos neurocognitivos que se ha visto desde que la terapia antirretroviral está presente. Pero enfocándonos un poquito al tema de los trastornos neurocognitivos asociados al VIH, que en inglés sería la sigla HAN, y en español pues TNAB, hay varios tipos de alteraciones neurocognitivas, unas que van desde algunas graves, que son las que están asociadas a demencia, algunas leves, ¿verdad?, donde hay un trastorno neurocognitivo motor leve, o algunas de estas alteraciones neurocognitivas que son subclínicas o asintomáticas. Para poder evaluarlas en forma adecuada, no solamente tenemos que tener en cuenta una evaluación de por lo menos 7, lo que se llaman dominios, ¿verdad?, en el cual esos dominios son de memoria, de abstracción, de aprendizaje, de fluencia verbal, de velocidad de procesamiento de información, sino también debe haber un compromiso de más de 2 dominios y ver si hay interferencia en la vida diaria o no del paciente, si tiene alguna otra causa que lo predisponga o si hay delirio o demencia presente, porque de allí se va a salir la calificación si estamos tratando de una alteración neurocognitiva asintomática o una alteración leve o una demencia asociada al VIH. Como podemos ver, lo que quiere establecer esta clasificación es que el espectro de compromiso neurocognitivo que produce el VIH, desde la infección aguda hasta en su forma avanzada, es mucho más comprometedor. Y eso lo vemos en muchas series, no solamente americanas, sino también suizas y francesas, donde el mayor compromiso que uno ve es de trastornos leves, que pueden girar entre el 24%, incluso pueden llegar hasta el 33%,
y tener compromisos de demencia que también pueden estar entre un 7 a un 8% de compromiso. ¿La terapia antirretroviral cambió eso? En cierta forma podríamos decir que sí, porque si uno mira lo que es la era después del ATAR y la era antes del ATAR, los trastornos demenciales, que es, la sigla HAD es la que le hace referencia, le podemos decir que disminuyó en forma significativa. Pero miren que los otros tipos de trastornos leves y asintomáticos o subclínicos siguen siendo presentes. Eso quiere decir que el hecho de que el virus lo dejemos replicar y producir la inflamación que habíamos mencionado en la gráfica anterior sigue haciendo un daño que incluso la terapia antirretroviral, aunque lo disminuye, puede estar presente y no lo detectamos porque la evaluación tal vez no sea más rigurosa. Hay muchas escalas que podemos usar para evaluar esos trastornos neurocognitivos. Equivocadamente estamos usando mucho el Mini-Mental y la escala MoCA, pero esas escalas se hicieron como herramientas para detectar otro tipo de demencia. O sea, realmente usar una escala de Mini-Mental no nos va a detectar trastornos neurocognitivos leves o asintomáticos. Hay otras escalas que son mucho más completas, ¿verdad?, que significan gastar 2 a 4 horas de su tiempo para evaluar los 7 dominios cognitivos que implica la valoración neurocognitiva para poder hacer esa valoración. A nivel de neuroimágenes, lo que encuentra usted en esos trastornos es que hay una dilatación ventricular, ¿verdad?, en comparación de los positivos con los negativos, y una atrofia cortical. Llamativamente hay una disminución del volumen, no solamente frontal, sino temporoparietal, y también hay una pérdida de transportadores de dopamina, que es considerado como un marcador de déficit cognitivo, como pueden ver ustedes acá en las etapas demenciales, comparado con los pacientes control que son negativos, o los HIV que de pronto no tienen un trastorno neurocognitivo, en la captación o la disminución de estos transportadores de dopamina también es mucho más baja. Lo mismo que parece que una elevada cantidad de mioinositol en los pacientes con compromiso demencial es mucho más alta que en los pacientes que tienen un compromiso leve o aquellos que son seronegativos. O sea, hay muchas formas de evaluar el trastorno neurocognitivo distintos a las escalas, pero que tal vez no son de uso pues, rutinario, pero que sí demuestran que hay inflamación. Este es el caso del PEC, por ejemplo. El PEC demuestra que en pacientes que son seropositivos, que tienen compromiso neurocognitivo, prácticamente hay una inflamación persistente comparada con aquellos que son HIV negativos y que se usan como control. Hay otras regiones también que es muy claro en el PEC ese tipo de trastorno. Tal vez para mostrar qué debería hacer uno en el caso de estos pacientes que nosotros sospechamos trastorno neurocognitivo, debiéramos hacerle una escala mucho más simple para que si detectamos o el paciente se queja de alguno de esos trastornos de memoria o trastornos motores, se haga una evaluación mucho más completa a la cual se puede intervenir, se puede hacer una exploración de mucho más detalle para poder definir si estamos ante un compromiso demencial o un compromiso leve neurocognitivo o un compromiso asintomático o subclínico. De allí, usted podría tomar muchas intervenciones, ver si el paciente está indetectable con su tratamiento y si no le está y presenta esos síntomas neurocognitivos, hacerle una punción lumbar para hacerle carga viral en el líquido cerebroraquídeo, algo que es bastante difícil porque no todos validan este procedimiento. Nosotros lo hemos hecho en el Hospital Universitario del Valle, y el hecho que haya presencia de carga viral en el líquido cerebroraquídeo obliga, por lo menos como un tipo de medida, optimizar la terapia antirretroviral para que llegue algún tipo de esos antirretrovirales con mayor presencia y traspaso a la barrera hematoencefálica para ver si hay alguna mejoría de ese tipo de pacientes. Muchas veces la carga viral en el líquido cerebroraquídeo está indetectable y se trata de buscar replicación baja para ver si el hecho de que haya una replicación no detectable al punto de corte que nosotros hacemos signifique que optimicemos el tratamiento antirretroviral. Pero en realidad no existe un tratamiento específico para este tipo de trastorno neurocognitivo. Hay que tratar de elegir únicamente el antirretroviral que se traspase esa barrera
Ahora les voy a mostrar una tablita que es la que hace el índice de efectividad de penetración del sistema nervioso central y es lo único que nos podría ayudar en ese sentido. La escala de penetración, este índice de penetración, considerando que el que tiene 4 es el que más penetra, sabemos que la acidudina y la nevirapina son los que más penetran a ese nivel, pero son medicamentos que ya deberíamos abandonar y no usamos como terapia de inicio. El dolutegravir es el que tiene una calificación 4 como tal, el acavir entricitabina, el efavirenz, el darunavir y el caletra, pero muchos de los medicamentos que nosotros usamos normalmente tienen una calificación de 1 o 2 de penetración al sistema nervioso central. Las mielopatías, que son el compromiso del sistema nervioso, prácticamente podremos reducirlas, sobre todo cuando tienen CD4 mayores de 500, a mielitis transversas asociadas al VIH, parecida a la encefalitis por VIH, la mielitis transversa mediada por inmunidad, donde usted va a encontrar presencia de bandas oligoclonales y de alteración a nivel de la resonancia magnética nuclear, y en este caso, a diferencia de la otra, donde la terapia intertoviral es el manejo, aquí tal vez la adición de corticosteroides a la terapia intertoviral le puede ayudar. Existen otros trastornos donde la inmunidad es la que está comprometida y el uso de inmunoglobulina podría ayudar a mejorar. Y en el caso de CD4 menores de 500 existen una serie de patologías secundarias, ¿verdad?, asociadas incluso a otros agentes infecciosos que debemos estudiarlos para que hagan el diagnóstico diferencial y se le pueda dar un tratamiento específico, como el caso de estas radiculitis o mielitis asociadas a herpesvirus o a citomegalovirus o a virus varicela zoster. Aquí se ve en esta resonancia cómo están estas hiperdensidades asociadas a mielopatía asociada al compromiso de la motoneurona y a la mielopatía vascular. Y el otro compromiso, que es la neuropatía del sistema, el compromiso del sistema nervioso periférico, las neuropatías, sabemos que hay efectos nocivos a ese nivel, donde prácticamente más de la mitad de los pacientes VIH positivo pueden tener compromiso de polimiopatía simétrica distal, y creo que esta es una de las condiciones que los pacientes más se quejan. Un resumen de las distintas patologías que están allí presentes: polimiopatía simétrica distal muy asociada al VIH directamente, o las poliopatías inflamatorias desmielinizantes que ya hemos mencionado, las neuropatías múltiples, neuropatías como la parálisis facial, neuropatía autonómica, radiculopatía, y también otras que son mucho menos frecuentes pero que tienen las presentes, como el ELA y el síndrome de linfocitosis infiltrativa difusa. Bueno, esto no lo voy a tocar porque... Bueno, y para cerrar, ya considerando todas este tipo de alteraciones asociadas, no olvidemos que el riesgo de evento cerebrovascular, sobre todo isquémico, en los pacientes VIH es mucho más alto, sobre todo en mujeres. Hay estudios que demuestran francamente compromiso, incluso de que tengan un compromiso más también hemorrágico en algunos pacientes. Prácticamente en la parte patológica vemos mucho compromiso a nivel del vaso, con engrosamientos, con inflamación crónica, con aterosclerosis aceleradas, con destrucción prácticamente de algunos componentes de la pared. El VIH por sí, directo o indirectamente a través de los linfocitos, puede provocar inflamación de la pared, una descarga inflamatoria tremenda que puede terminar en aterosclerosis temprana. Antirretrovirales que sabemos que comprometen el sistema nervioso central. Sabemos que la acidudina y el abacavir, más la acidudina, puede provocar algún tipo de polineuropatía periférica y de miopatía. La dianosina y la estaudina y la salcitabina, ya prácticamente abandonada dentro de nuestro esquema, era la que más frecuentemente asociada con neuropatía periférica. Conocemos los efectos neurológicos del efavirenz y de los inhibidores de integrasa. Se han anotado, aunque en menor frecuencia, estos síntomas. Así que, en resumen, pues, lo puedo resumir, es un reto, ¿verdad? Es un reto detectar complicaciones neurológicas en un paciente con VIH. En todo el curso de la evolución natural, usted encuentra algún tipo de complicación, pero para llegar a un diagnóstico de cuál es el tipo de complicación, usted tiene que hacer una historia clínica completa, una anamnesis bastante buena, un examen físico exhaustivo, y ojalá cuente con los exámenes de acuerdo al algoritmo que usted tenga para detectarlo. Lastimosamente, el tiempo para hacer una evaluación de esa en la consulta es muy poco. O sea, en la evaluación inicial o en el seguimiento no lo contamos. Si el equipo
contara con otro tipo de ayudas, estoy hablando de neurólogo o una neuropsicóloga o la parte de psiquiatría, llegar a detectar estos trastornos, sobre todo los trastornos neurocognitivos, que son mucho más frecuentes de los que pensamos, tal vez llegaríamos a una mejor forma de diagnosticar, no solamente en forma oportuna, sino también adecuada. Así que el reto, ¿cuál es? Si estamos viendo que dentro de toda la evolución natural de la enfermedad, desde la infección aguda hasta la etapa avanzada de VIH, está una retahíla de complicaciones neurológicas, unas más severas que otras, nuestro objetivo debería apuntar al diagnóstico temprano del VIH, ojalá en la etapa aguda. Y si lo diagnosticamos después de la etapa aguda, por lo menos no retrasar el tratamiento e insistirle al paciente que muchos de los trastornos que va a presentar y que van a dejar secuela van a ser secundarios a no inicio de una terapia, porque vemos que el virus a nivel del sistema nervioso central puede convertirse en un reservorio y en una cascada inflamatoria que no va a ceder, incluso si, estando indetectable a nivel del plasma o a nivel de sangre. Así que las conclusiones son parecidas a la parte introductoria. Las complicaciones neurológicas de la infección por el virus de inmunodeficiencia pueden afectar cualquier parte del neuroeje en cualquier etapa de la enfermedad, que las manifestaciones y las secuelas neurológicas de la infección son manifestaciones directas o indirectas de la enfermedad, y que hay que insistir en promover el diagnóstico temprano en etapa aguda y considerar otras cosas no infecciosas. Bueno, muchas gracias.